de nuevo. Vamos con otro vídeo, el siguiente vídeo sobre inductores. En este caso vamos a estudiar los transitorios del inductor. Tienen un sentido muy parecido a lo que vimos con los transitorios del condensador. ¿Vale? Como vamos a ver. Entonces, bueno, si conecto un inductor, una bobina, como vemos aquí, a una batería, aquí esta batería de aquí, una fuente de corriente continua, cuando cierro el interruptor, la intensidad no crece de golpe, sino que lo hace progresivamente debido al efecto de la corriente autoinducida. Esto lo hemos visto ya, ¿vale? Cuando cerramos aquí el interruptor, la corriente no pasa de 0 a 3 amperios, yo qué sé, a 3 amperios de golpe, de 0 a 3, no, pues de entre 0 a 3 tendrá que ir pasando por 0,5, por 1, por 1,5, por 2, o sea, va subiendo progresivamente. El ir subiendo progresivamente se debe a la autoinducción que provoca esta bobina. Cuando nosotros cerramos, la tensión autoinducida se opone a la tensión de la batería. Por eso, la intensidad irá subiendo progresivamente. Progresivamente, va subiendo. ¿Sí? Vale. Así que al cerrar el interruptor aparecerá una fuerza que llamamos contraelectromotriz. La tensión inducida en esta bobina la llamamos contraelectromotriz porque se opone a la electromotriz de la batería. Y al abrir el interruptor, lo mismo, la corriente no cesa de golpe, sino que lo hace paulatinamente debido al efecto de la extracorriente de ruptura. Ahora, en este caso, la tensión autoinducida tiene la misma polaridad que la tensión de la batería, por lo que se suma. Y era por eso que ese pico de tensión que me aparece me facilita que se me forme aquí un pequeño arco eléctrico, ese chisporroteo que hablábamos en un vídeo anterior. Bueno, al cerrar el interruptor la intensidad aumentará progresivamente. ¿Cómo es progresivamente? Siguiendo esta ecuacioncita de aquí, que seguro que nos suena de cuando vimos el transitorio del condensador. Lo que pasa es que en vez de hablar de intensidades, en el condensador hablábamos de tensiones. Y fijaros que tenemos aquí este T mayúscula, ¿vale? La T es la constante de tiempo. Igual que vimos la constante de tiempo de los condensadores, la T, en este caso, esta T es la constante de tiempo de la bobina. La vamos a calcular dividiendo el coeficiente de autoinducción de la bobina que tenemos en el circuito entre la resistencia que tenga o bien conectada en serie o bien la resistencia de la bobina. La resistencia de la bobina al final simplemente se obtiene de determinar la resistencia de la longitud de hilo que tiene enrollada. Hay algunas bobinas que tienen resistencias muy bajas. Bobinas con pocas espiras e hilo grueso tienen resistencias muy bajas. Entonces, muchas veces, o bueno, depende del circuito, pero pueden tener una resistencia conectada en serie para no quemarlas. Pero otras bobinas que son de hilo fino y muchas espiras, estas bobinas son muy largas, son de alta resistencia, entonces en ese caso no necesitamos conectar un resistor, sino que esta R será la propia resistencia de la bobina. En definitiva, independientemente del origen de la resistencia, será la resistencia que tenga la rama en donde esté conectada la bobina. Bien, ¿qué era la constante de tiempo con los condensadores? Era el tiempo que tarda en cargarse un condensador al 63,2% de lo que le queda. Pues aquí es lo mismo. ¿Qué es la constante de tiempo? Pues es el tiempo que necesitamos para que superemos el 63,2% del transitorio. ¿Vale? Es lo mismo. ¿Cuántas constantes de tiempo tienen que pasar para superar el transitorio y que ya digamos que no hay tensión autoinducida, ya sea cuando cerramos o cuando abrimos el interruptor? Pues igual que con los condensadores, tienen que pasar 5 constantes de tiempo. Y ya os digo, 5 constantes de tiempo cuando cerramos el circuito para que funcione, 5 constantes de tiempo cuando abrimos el circuito para que deje de funcionar el motorcito, la lucecita, lo que sea que estemos conectando. ¿De acuerdo? Así que eso, acordaos, es lo mismo que el condensador. Con que os aprendáis el condensador y entendáis cómo funciona el inductor, lo vais a poder acoplar perfectamente aquí. Y recordad, en el condensador hablamos de tensiones y aquí hablamos de intensidades. Hasta el próximo vídeo. Un saludo.